Señores pasajeros, estamos nuevamente al aire. Sigan disfrutando de este vuelo radiofónico en primera clase. La entrevista de primera clase. Así es, señores pasajeros, ya estamos de regreso aquí en primera clase. Mi nombre es Carla Belleira y esto es la primera parte de la entrevista. El día de hoy nos acompaña Angélica Belleira, es una periodista cultural que ha tenido la oportunidad de participar en muchas áreas en cuanto a la cultura, que pues es bastante diversa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Carla, hola a estas dos chicas que están con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a comenzar, el tiempo no es mucho. Cuéntanos un poquito acerca de tu reseña curricular. Bueno, yo empecé muy jovencita, así como ustedes, a los 18 años, que estaba estudiando, empecé a trabajar en el 1+1. Y desde que empecé, la sección cultural fue lo que me interesó. Es decir, en esos momentos, y creo que todavía ahora, aunque un poco menos, se consideraba la parte cultural como el patito feo de un periódico, o como un escalón para irte a la parte... Lo que nadie quería. Así es, Sí, que nadie quería y que era como tu aprendizaje para irte a la sección de política, internacionales o incluso deportes. Pero a mí desde un principio me interesó mucho esa parte porque creo que es la parte más rica del ser humano. Creo que a través de la cultura podemos tener una visión global enriquecida de cada fenómeno. Es decir, una sección cultural es una parte muy específica de los periódicos y bueno, ahora podemos hablar de las redes sociales, de los periódicos virtuales, de todos estos, de los blogs, pero lo cultural entendido como esta riqueza de pensamiento, como este asunto que puede ser desde la violencia, desde el turismo, desde la economía, vista desde múltiples aristas. Y me parece que eso es lo rico de lo cultural, ¿no? Que puedes hablar desde el punto de vista antropológico, económico, psicológico, artístico, por supuesto, estético, sociológico, y todo esto de cualquier fenómeno, de cualquier tema, te da una riqueza que no te lo da una visión unilateral de las cosas. Entonces, pues desde siempre me gustó, empecé en el 1+1, nada más estuve un año y después formé parte del grupo fundador de La Jornada, estuve ahí 15 años. Y luego, bueno, vino mi encuentro con Francisco Toledo, que dio resultado a un libro, y a partir de ahí me di cuenta que lo que me interesaba era investigar, que el diarismo ahora ha cambiado mucho por toda la virtualidad de las redes sociales, ¿no? La inmediatez está comiendo al periodismo, ¿no? Y me interesó hacer investigación. Entonces me salí del periódico, que fue mi casa 15 años, a cual amo y agradezco todo lo que soy, pero me interesó hacer investigación, entonces ahora soy periodista independiente desde hace 15 años también, y he encontrado otras maneras de aprender la realidad, aprender y aprender con H y sin H, dando clases en el CIDE de Periodismo Cultural para la maestría de Periodismo y Asuntos Públicos y dando algunos otros talleres en Campeche, ahora va a ser uno en Acapulco. Entonces, bueno, creo, de verdad, tengo fe en una capacidad de lo cultural como para ampliar horizontes de conocimiento. Suena la verdad bastante interesante y es creo que la definición más completa de cultura que yo he escuchado. Me gusta que le encuentren ese como otro sentido, ¿no? Sí. No nada más lo de pues lo que nosotros podríamos saber. Sí, no, ahí sí abarcar muchas cosas, no es solo abarcar la historia, las costumbres, las tradiciones, Exacto. es abarcar también la persona. Exactamente. Eso es muy importante Sí, de me estudiar. gusta. ¿Y cuál piensas que es el principal reto de la cultura en nuestro país? Híjole, son muchísimos. Ahora que estaban ustedes hablando de este sitio en Nuevo León y hablábamos de este museo, que es el museo de la ciudad, ¿no? De esta región, cerrado desde hace tantos años, en un estado como Nuevo León, que es uno de los que tiene mayores ingresos a nivel de los ciudadanos como gobierno y que son espacios cerrados al público. Ese es un ejemplo que se puede replicar en muchísimos estados de este país.
Yo creo que seguimos sufriendo un centralismo que ya es hasta grosero, ¿no? Porque nosotros vivimos en el DF, aquí es el Estado de México, ¿no? Pero de todas maneras, digamos que está muy centralizado los recursos, los intereses, los cuidados de las iglesias. En las iglesias hay un tesoro enorme que cuidar, que a veces yo hace muchos años con una colega, Adriana Malvido, que es una estupenda periodista cultural, hicimos un reportaje de robo en iglesias, por ejemplo. Y era una desvinculación entre todos los agentes interesados en el resguardo, por ejemplo, de este patrimonio, ¿no? Entonces, no había manera de que las instancias federales o locales o las comunidades o la policía o los municipios, no, todo mundo actúa de una manera disgregada. Entonces, mientras eso suceda, siga sucediendo, tanto en la adecuada custodia del arte colonial, por ejemplo, en las iglesias, o de las zonas arqueológicas en este país. Mientras no suceda una sinergia y una coordinación real, creo que no van a lograrse mayores cosas en este país. Entonces, para volver a tu pregunta, creo que hay una descoordinación que tiene que salvarse a todos niveles. Federación, estados locales, municipios, comunidades pequeñas, que la comunidad se apropie de su espacio para que lo valore, no solo en lo cultural, también en lo económico. Sí, exacto. La economía cultural creo que es una forma de pensamiento y de abordaje de la realidad que ahora está siendo muy valorizado y me parece interesante y muy necesario, porque creo que también los artistas o las empresas culturales o los proyectos culturales no han sabido ser autofinanciables, no han sabido trascender esta idea romántica que ya no es posible sostener de el amor por el arte, el amor al arte. O sea, lo ideal es de que los artistas, sean pintores, bailarines, escritores, puedan vivir de su trabajo dignamente y que no tengan que estar haciendo multichambas para poder seguir pintando o seguir haciendo sus canciones o seguir bailando, ¿no? O dejar el típico te vas a morir de hambre. Cambiar esa percepción. Exactamente, cambiar esa percepción que muchos papás siguen teniendo frente a los jóvenes, ¿no? Que quieren estudiar arte. Dicen, bueno, mejor estudia algo que de verdad te va a dar de comer, que tampoco es necesariamente real, ¿no? Que seas abogado o más médicos o más psicólogos. Entonces, creo que en este país falta eso, esta coordinación. También esta conciencia de los artistas, de los periodistas, de que es válido querer vivir de nuestro trabajo y además bien, saber cobrar nuestro trabajo, que las instancias respeten el trabajo, le den valor, ¿no? Y en eso tiene mucho que ver, obviamente, su área, que es el turismo cultural, ¿no? Sí, exacto. Y nosotros que lo hemos visto bastantes veces, la parte de promoción creo que la tienen muy alejada, la tienen casi como un cero a la izquierda. No hemos visto ese proyecto tan grande cuando nosotros somos los que damos a conocer nuestro país o hasta otros lugares del mundo. Y esa parte yo creo que no la ha sabido manejar también el gobierno y es donde debería de crecer. Sí, yo creo que ahora estoy haciendo un libro, porque digamos una de las líneas de trabajo que me ha gustado es hacer libros con mujeres que yo respeto muchísimo y que quiero, como ahora estoy preparando algo con una promotora cultural muy importante, con 40 años de trayectoria en México, que se llama Miriam Kaiser, y ella me hablaba justo de esto que comentas, que la parte de promoción en este país, híjole, tiene un montón de lagunas, no hay una constancia. Estamos vendiendo, entre comillas, la idea de país a partir de muchos clichés. Sí. Es decir, ¿qué vendes Frida Kahlo? ¿Qué vendes aztecas? ¿Qué vendes olmecas? Pirámides y todo eso. Y te quedas ahí. En cambio, México es tan rico, de verdad. Tenemos un país maravilloso, riquísimo en todos, en cada uno de los estados de este país hay una riqueza gastronómica, artística, de lengua, de artesanía, de vida de comunidad, que no estamos sabiendo, ni los periodistas, ni los propios artistas, y obviamente el gobierno no está sabiendo vender, entre comillas, en el buen sentido de vender. También tenemos mucho prejuicio hacia esa palabra. Sí. ¿No? Porque se dice, te estás mercantilizando, te estás comercializando, y entonces se ve como un pecado.
Exacto, aparte como que no, lo único que sabemos manejar es como más como playa, sol, y la parte también como zonas arqueológicas que son maravillosas, templos, ex haciendas, museos, de todo, creo que es la parte que no hemos sabido manejar o venderle al público, porque hay gente que a mí me llegaba en prácticas y me decía, enséñame otra cosa que no sean playas, que sean centros comerciales y que sean los típicos lugares. Dime lugares característicos del centro que tú me digas, llévame. Es lo que yo quiero conocer y es lo que hace falta ver. Y yo que lo vi con personas que venían de Tailandia, de Estados Unidos, de España, de Portugal, era impresionante lo que quieren conocer de México y no se les da a vender. Así es. Ahora acabo de ver una nota de una plataforma digital relativa a Oaxaca que se llama OAPIX, que me parece fundamental porque trata mediante, digamos, estos nuevos mecanismos de información, difundir la cultura oaxaqueña, pero también integrar a las comunidades. Sí, también exacto. Es algo muy importante. Es decir, si una comunidad se siente beneficiada en su economía sobre la llegada de este turismo, obviamente va a apreciar toda esta actividad cultural, ¿no? Y actividad turística. Entonces creo que también no se está haciendo eso, integrar a las comunidades para que se vean beneficiadas en su vida diaria. O sea, evitar la sobreexplotación de que una gente que hace sombreros y que le pagan 10 pesos, ese sombrero te lo van a vender en 800 pesos. Sí. Entonces, cuando el intermediario es el único que gana dinero, entonces se está rompiendo la cadena. Sí. ¿No? Entonces ya, a lo mejor ya entonces los chinos vienen y hacen ese clon de ese sombrero y entonces al artesano, a la gente que hace sombreros ya no le va a interesar porque no está ganando de una manera justa lo que está produciendo. Aparte a veces hasta nosotros mismos hacemos el trueque con el artesano, yo lo he visto y a mí me choca eso porque estás teniendo algo original, algo único, algo que vas a apreciar. Y eso es lo que no les damos como esa conciencia a la gente. A los artesanos. Por favor, lo ruego. Así es. Yo creo que y todos caemos en algún momento en eso. Entonces, ahí es, por ejemplo, donde entra lo cultural. Es decir, vamos a hablar de un sombrero. ¿Qué significa como producto? ¿Cuánto te cuesta? ¿Qué materiales se están usando para realizarlo? Pero también la parte emotiva, la parte de la idiosincrasia, qué significa el sombrero. A lo mejor es un artesano que está siguiendo una tradición desde sus abuelos, bisabuelos, que es muy importante mantener. Entonces lo cultural es eso, es ver todas esas aristas y entonces un sombrero lo vas a ver de diferente manera, lo vas a apreciar como consumidor de diferente manera. Exactamente, eso es muy importante de ver ahora, la verdad. Y ya, siguiendo con un poco todo este tema, ¿qué hace falta reforzar entre los artistas, los promotores o incluso otros periodistas, como ahorita le estabas comentando? Yo creo que en este país estamos hablando de lo cultural, de lo periodístico, a todos niveles. Nos falta el trabajo colectivo. Okay. Por ejemplo, en el periodismo, ¿qué está pasando? Que muy buenos proyectos de investigación se están haciendo en El Salvador, en Guatemala, en Brasil, en Colombia. ¿Por qué? Porque ya nos olvidamos de la idea de la competencia entre medios y se están haciendo investigaciones a nivel general. Y han derrocado a presidentes, a gente que ha cometido, digamos, fraudes a todos niveles, también a civiles que han cometido tropelías. Entonces yo creo que a todos niveles lo que nos falta es eso, aprender a trabajar en equipo. La colaboración creo que es la palabra clave. Ya no podemos ser mezquinos en ninguno de los gremios. En el periodismo hay mucha mezquindad, entre los artistas también. Entonces creo que eso, y es algo si tú quieres muy, lo estoy diciendo con emoción, desde la emocionalidad, porque sí creo que eso como seres humanos nos va a ayudar a crecer a todos niveles. Sí, exacto. Y como nos estabas comentando que habías dado talleres y impartido clases en el CIDE, incluso como docente en talleres de cultura y periodismo, ¿qué consideras que necesitan los estudiantes para llevar la cultura al nivel para el que tiene potencial nuestro país? Es a veces lamentable que incluso los estudiantes a nivel de maestría, cada vez menos, pero no leen. O sea, los estudiantes en universidad siguen teniendo errores garrafales de ortografía. Eso ya no es posible. Entonces, los chavos no están leyendo. Y puedes leer en tableta, y puedes leer en tu celular,
No estoy diciendo, digo, Ya no es el pretexto, yo sigo todo. siendo amante Sí, de los exacto. libros físicos porque me gustan. O sea, soy todavía de la prehistoria. Pero incluso en la tablet o en tu iPhone Ya o no hay en el- pretexto en el ya no hay pretexto Exacto. para no leer. Y es más, yo creo, les digo siempre a mis alumnos, lean del tema que no están escribiendo, lean poesía, lean psicología, lean incluso leyes, de algo que te va a ayudar a encontrar un nexo en lo que estás escribiendo. Siempre hay algo como de magia, en que si tú estás muy metida en un tema y empiezas a leer de otras cosas, te van a llegar como luces para abordar ese tema desde otro lado. Entonces sí creo que hay que leer. Para escribir, un periodista muy famoso, Kapuscinski, decía que para escribir una cuartilla, tenías que haber leído 100. Sí. Un reto bastante complicado que un mexicano se ponga a leer que 200 libros No. para escribir. No hay No. forma. ¿Y cuál ha sido para ti la mejor experiencia como periodista cultural? Pues en general todas, ha sido un privilegio poder estar cerca de muchos personajes, digo, para hablar en primer término, porque fue el más largo, fue Francisco Toledo, porque yo viví un año en Oaxaca entrevistándolo casi a diario. Pero bueno, también conocer a Leonora Carrington, conocer a Juan Soriano, a Helen Escobedo, entrevistar a Octavio Paz en Nueva York cuando le dieron el Nobel, entrevistar a Kenzaburo Oe cuando vino a México y que ya le habían dado el Nobel, y ver una persona tan humana, tan sencilla, que se moría de risa cuando obviamente iba con sus guaruras, ¿no?, de la Embajada de Japón, y nosotros estábamos en el Museo del Templo Mayor y entonces tenía 20 guaruras que no te dejaban acercarte. Entonces, con un fotógrafo, un colega en ese entonces, Fabricio León, se le ocurrió contratar a una guía que estaba ahí afuerita, y entonces le dijimos, es muy importante este señor, se llama Kenzaburo Oe, acaba de ganar el Nobel, entonces se llama tal. Entonces ella llegó y le empezó a decir, señor Mitsubishi, señor Sony, todas las marcas de teles, y él estaba fascinado, aplaudía, y yo dije, qué maravilla de hombre. Sí. Y esa fue nuestra entrada, y dije, qué bonito aprender de esa humildad y humanidad de estos personajes. Exactamente. Entonces para mí eso ha sido increíble, igual todas estas mujeres insumisas que son parte de un libro que hice a partir de una columna que duró 7 años en La Jornada. Y pues tener esta posibilidad de entrevistar y de platicar con mujeres, bueno, como Elena Poniatowska, como Rosario Ibarra de Piedra, Rigoberta Menchú, Esther Seligson, Lila Downs, Eli Guerra, o sea, de todas las generaciones, de todas las profesiones. Y sobre todo no hacer estas entrevistas frías, sino llegar a la parte más emocional de la gente. Pues sí, la verdad, digo, de esto no se preocupen que vamos a hablar más adelante acerca de la experiencia con Francisco Toledo. Y ¿por qué no nos comentas un poquito el inicio de lo de Mujeres Insumisas? ¿Qué Bueno, fue pues, para ti? sí. ¿Qué te inspiró? Bueno, eso surgió cuando yo dejé de estar en el diarismo en La Jornada, pues yo dije, bueno, ya me voy a mi casa a hacer el libro de Francisco Toledo, y el poeta, que es un adorado, Hugo Gutiérrez Vega, director de La Jornada Semanal, el suplemento dominical de La Jornada, me invitó a hacer una columna. Entonces yo le dije, ¿de qué? Y me dijo, de mujeres. Entonces yo dije, ¿y qué ¿Qué hago vas a ahí? poner ¿Qué hago? ahí? ¿Qué vamos a Entonces hablar? me dice, sí, exacto. Entonces me dijo, hay un montón de mujeres excepcionales en este país, tú dale, ¿no? Entonces, son retratos de vida. Ok. Entonces, a partir de entrevistas largas, de conocer a la persona y sobre todo de admirar su trabajo, admirarlas a ellas, a cada una como seres humanos y obviamente como artistas, escritoras, pero también hay parteras, también hay líderes indígenas, también hay sociólogas, politólogas, hay de todo, pero respetar ese trabajo. Entonces, hacer un retrato de vida y ha sido una experiencia muy linda. Y otra vez, volviendo a tu pregunta, lo más rico de esta profesión es que haces amigos. Y creo que en la vida hacer amigos, a eso venimos, a esta vida, a hacer amigos. Pues sí. Entonces, ¿y por qué Mujeres Insumisas para todos nuestros? Bueno, porque sí, bueno, insumisión en el sentido de que yo creo que cuando tú decides hacer algo con pasión, es una especie de insumisión.
O sea, Ok. no se trata ni que sean guerrilleras, ni que sean ni Aquí la segunda revolución ni mexicana. Nada. No, nada. Es nada más tener el placer y la decisión de hacer lo que te gusta. La Ok. pasión, dedicarte a lo que te gusta y rebelarte a veces contra tus padres, a veces con el marido, a veces con la misma sociedad, pero no necesariamente una rebeldía así de confrontación, sino simplemente decidir quién eres. Ok. Bueno, pero ahora una cosa, nosotros que hablamos siempre de cultura, ¿cómo podemos hacer que nosotros, siendo alumnos de turismo cultural, cómo aprovechar o cómo podemos hacer que la gente se interese por la cultura? Porque a veces nosotros podemos publicar en Facebook, en Twitter, en lo que quieras, alguna noticia, pero a veces no le dan como la importancia en sí. Eso es muy importante. ¿Cómo nosotros podemos dar a conocer algo y hacer que se haga una conciencia entre tanto mexicanos como extranjeros? Pues yo creo que la información hay que darle carnita, ponerle carnita. Es decir, tienes información, tienes datos duros que son muy importantes, pero también humanizar la información. Y en la medida que tú puedes transmitir emoción, lo que a ti te generó un espacio, ¿no? Sí. Como ahora que hablaban de estos lugares en Tailandia, ¿qué es lo que te conectó con esa visita a un templo, por ejemplo? Sí. O esta conexión con los animales. ¿Qué es lo que pasó contigo como ser humano? Si eso lo logras transmitir, seguramente la gente va a conectarse. Ok. Está muy bien eso. Pues sí, la verdad suena muy interesante, pero desgraciadamente en cabina ya me están regañando. Ya ha llegado el momento de irnos a un corte, ¿no es así, cabina? Así es, señores pasajeros. Dormido, Ha llegado el cabina. momento de irnos- Ha llegado el momento de irnos a un corte. Recuerden, soy Joseph Weintraub. Nuestro teléfono en cabina es 3088-1670. Nuestro Facebook es Pclase 1670M. Y el Twitter es @Pclase 1670M. Gracias. Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.